Esto es RF Virtual. RF Virtual eh, viene para traer un mensaje de parte de Dios, un mensaje el cual se da viernes a viernes eh, en un grupo que se llama Betel Group. Viernes a viernes vamos llevando un mensaje edificante, un mensaje explicativo, un mensaje que desglosa lo que es la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy se llamó Desde niño o Desde niño, el cual toma por referencia a tres personajes eh, muy interesantes dentro de la Biblia. Estos tres personajes son llamados desde niño a predicar y a hablar acerca de Dios. Y no solo desde niños, sino que aún antes de haber nacido, estos personajes ya habían sido llamados, ya habían sido predestinados con un propósito. Entonces, la idea de cada mensaje es ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios ya predispuso para cada uno de nosotros de una u otra forma. Por eso, una de las cosas principales de hacer los streams eh, y luego poder afectar las demás redes sociales es esto mismo, el propósito de alcanzar lo inalcanzable, de lo que parece eh, aún muy lejos. Hasta hace recién estaba muy nervioso, de hecho sigo estando bastante nervioso. Lo explico porque nosotros desde un principio somos llamados a hacer algo. Entonces ese algo, por más de que cueste, hay que hacerlo. Y de esto se trata un poco este mensaje. Este mensaje que trata desde niño habla de un personaje bíblico que se llamaba Josías, el cual a la edad de 8 años fue rey. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 22. Podemos encontrar de que la Biblia narra y habla acerca de Josías siendo rey. Rápidamente voy a ir a Segunda de Reyes. Em, ya pronto voy a mejorar todo lo que es la escenografía para poder irles poniendo los versículos y irlos viendo. eh, pero hoy quería comenzar porque, porque verdaderamente si uno no comienza, se retrasa. Entonces a veces es mejor comenzar, aunque todavía no estés preparado, comenzar a retrasarte por pensar que es necesario tal o cual cosa. Entonces, en Segunda de Reyes 22:1 dice lo siguiente: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adía de Boscat. Ok, ¿qué, ¿qué con esto, no? Este es el contexto a lo que yo les decía, que Josías siendo niño, él ya había sido predestinado a ser rey. Él ya había sido llamado a ser rey. Hoy simplemente se estaba cumpliendo una palabra la cual Dios ya había dicho acerca de él, la cual Dios ya había marcado para que Josías fuese rey. Entonces, desde niño Josías, y aún antes de nacer, Josías ya había sido marcado para ser rey. Josías ya había sido marcado para reinar sobre Jerusalén. ¿Y, y cómo vemos esto? Si vamos a Primera de Reyes 13, en el versículo 2, si no me equivoco, dice lo siguiente, dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Jehová, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes,
de lugares altos que quemarán sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos. Eso no lo voy a repetir porque puse que era apto para niños, así que tal vez si llego a decir esa segunda palabra, eh, puede que me censuren o pase algo, no lo sé, todavía no estoy muy acostumbrado a este sistema, así que si ustedes quieren pueden ir a buscarlo en Primera de Reyes capítulo 13 en la Biblia. Em, entonces Josías, antes de nacer, antes que siquiera em, esté en el pensamiento del nacimiento de Josías, de él ya se hablaba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes de que nosotros nazcamos o antes de que naciéramos, eh, de nosotros ya se hablaba. Tal vez no en lo terrenal, pero sí en lo espiritual. Entonces, eso que ya se hablaba, en algún momento tendrá que darse a cumplimiento. Entonces, ese rey que estaba por nacer, ese Josías, que aún no nacía, en el momento en que nació solamente pasaron 8 años hasta que el rey nace. Para Josías, seguramente el reinar con la edad de 8 años habrá sido muy duro. Pero, ¿qué pasó? Josías tenía que cumplir el propósito. Entonces, muchas veces, aunque a nosotros se nos haga duro, se nos haga difícil, nosotros debemos de cumplir el propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante se lo voy a explicar mejor. Mientras tanto lo dejo con la intriga. Así que vamos a pasar al segundo personaje, que el segundo personaje se llama Jeremías, el cual, mientras iba leyendo un poco de Jeremías, eh, me sorprendí porque yo ya había colocado los versículos eh, teniendo en mente a lo que iba a ir, a lo que quería expresar con el mensaje, pero no me había dado cuenta que cuando comenzamos a leer Jeremías, eh, Jeremías habla de una relación con este otro personaje, el cual se llama Josías, porque dice en Jeremías 1, en la Biblia, dice, la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Fíjense cómo hay conexión. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy interesante, que es de parte de Dios, que no hay casualidades, hay causalidades. O sea, todo lo que sucede eh, es por obra de Dios. O sea, todo lo que va a acontecer es porque Dios ya lo había predestinado, por así decirlo, o, o puesto para que pase. A ver, ¿cómo explicarlo? Dios nos da un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ese propósito debe de cumplirse. Y hay un pasaje bíblico que me gusta mucho y es que su voluntad es perfecta y agradable. Entonces muchas veces vamos a querer hacer cosas contrarias a lo que Dios ya ha dicho de nosotros, pero tarde o temprano eso que Dios ya ha dicho, si nosotros nos volvemos a Él, eso va a cumplirse. Y siempre lo que Él dice es como dice Jeremías 29, si no me equivoco, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. O sea, todos los pensamientos, y otro pasaje bíblico dice, los pensamientos que tengo acerca de ti son de bien. Por ende, todo lo que Dios ya ha predicho acerca de nosotros, antes aún de nacer, son pensamientos de bien, son cosas de bien, son propósitos de bien, propósitos que nos van a llevar a un crecimiento. Y esto es simplemente la conexión entre Josías y Jeremías, pero en realidad lo que quiero hablar de Jeremías viene después, en el versículo 5 del mismo capítulo, el capítulo 1. Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formases en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formases, te conocí. Antes que siquiera estés en el vientre, yo ya te había visto. Eso le está diciendo Dios a Jeremías. Le está diciendo, antes que siquiera estés en los pensamientos de tus padres, yo ya te había visto. Yo ya te había conocido. Yo ya sabía quién eras. El cielo entendía y sabía quién eras. Sabías para qué habías sido diseñado, sabías para qué ibas a nacer. Y dice, y antes que nacieses te santifiqué. Entonces, si antes que naciera ya me había santificado, había sido más que un conocer, sino que había sido alguien observado por Dios, alguien que había sido apartado por Dios. Entonces, cada vez que se nos presentan personajes como Josías, como Jeremías, nos dice, Dios ya nos ha apartado para algo, para un propósito, para que podamos tener un fin. ¿Un fin de qué forma? Perfecto y agradable, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, vamos hablando de este tema desde niño, podemos ver a Josías como rey, a Jeremías como futuro profeta, pero antes de que ellos siquiera eh, habitasen en la tierra, ellos ya... Va a pasar mi esposa. Eh, Antes que siquiera estén en la tierra, ellos ya habían sido predestinados para algo, ya tenían un fin, ya tenían algo que hacer en esta tierra. Josías ser rey y gobernar, y Jeremías ser profeta y traer dirección. Entonces, cuando vemos a estos dos personajes decimos, wow, qué locura como Dios ya tiene todo predestinado, ya tiene todo ordenado para que suceda. Entonces, luego de estos dos personajes, me gustaría ver a Samuel. De Samuel quiero hablar del capítulo 1 y el capítulo 2, pero no los voy a leer para no hacer tan extenso el mensaje, sino que voy a mencionar algunas cosas que fueron sucediendo en el capítulo 1 y capítulo 2 para que entremos en contexto de qué es lo que sucedió con Samuel. Samuel, antes que naciera Samuel, no pasó lo mismo que pasó con Jeremías o lo que pasó con Josías. De Samuel no se dice que Dios tuvo un trato con él. No se dice que Dios provocó la venida de Samuel. La que provocó la venida de Samuel fue una madre. Ana provoca la venida de Samuel, yendo delante de Dios y presentándose y diciendo que si era voluntad de Dios poder tener un hijo, y que ese hijo sería consagrado para Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de parte de Dios todo se va a cumplir, ¿verdad? Y de parte de una madre como Ana presentó a su hijo como ofrenda. Y esa ofrenda que estuvo delante de Dios, esa ofrenda pasó un proceso. Y en ese proceso, siendo niño, Samuel ya ministraba la presencia de Dios, ya hablaba de Dios, ya conocía textualmente, teóricamente, qué era lo que Dios hacía. Pero Samuel aún no conocía a Dios. ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? No nos apuremos. Samuel, al momento de oír la voz de Dios, corre directamente a su maestro y va y le dice, maestro, ¿me has llamado? En verdad dice, si no me equivoco, dice, Elí, ¿me has llamado? Y, y Elí le dice que no. Elí le dice que él nunca lo había llamado, que él nunca le había hablado. Entonces va y vuelve así 3 veces. A la tercera Elí se da cuenta y le dice, ok, Samuel, cuando vuelvas a escuchar esta voz, di, heme aquí.
heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque Elí se había dado cuenta de que lo que estaba oyendo Samuel era la voz de Dios. Era la voz de Dios, hablándole a Samuel. Entonces, la problemática de Samuel era que, aún hablando de Dios, él no lo conocía. Jeremías, antes siquiera de nacer, Dios ya conocía a Jeremías, ya había tenido un trato. De hecho, cuando Dios le habla a Jeremías, Jeremías rápidamente entiende de que era Dios el que le estaba hablando. Entonces, quiero que veamos a estos dos personajes teniendo un conflicto. Jeremías, en el mismo capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 6, le dice lo siguiente. Dios ya le había dicho que lo había conocido, que lo había dado por profeta, que lo había santificado. Y Jeremías le responde esto a Dios. Le dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Samuel no entendía, Samuel no conocía a Dios. Jeremías le entendía, lo conocía, lo oía, reconocía a Dios, pero tenía una excusa, era niño. Samuel, por ser niño, no conocía a Dios. Entonces, no importa la problemática, no importa si eres niño, no importa si eres adulto, porque lo que Dios tiene contigo es especial, porque lo que Dios tiene contigo es predestinado desde antes que nacieses, porque lo que Dios tiene contigo no importa la excusa, no importa las excusas, porque toda excusa ya está resuelta en la Biblia. Entonces, toda excusa que tengamos para presentarle a Dios, de decirle, no, pero todavía no preparé todo, no importa, hacelo igual, hacelo igual. ¿Por qué? Porque cuando lo hagas, vas a ver que Dios va a acomodar todas las cosas. Dios va a hacer que todo tome un rumbo, que todo tome una forma perfecta. Voy a tomar un poquito de té porque se me secó la garganta. Estoy nervioso. Estoy muy nervioso. Esto para mí es nuevo. Hacerlo de esta forma es nuevo. En algún momento hice videos, pero hacerlo de esta forma es bastante nuevo. Entonces, a lo que íbamos. Desde niños. ¿Por qué desde niños? ¿Por qué desde niños? Porque quiero enfocarme en este versículo y darle sentido a esto. ¿Por qué? Porque Jesús en Mateo 18:3, Nuevo Testamento, dijo lo siguiente, y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy hablaba en el grupo Betel que tenemos que volver a ser como niños, pero no niños de aniñarnos, sino niños en el sentido de creer, en el sentido de confiar, en el sentido de tomar eso con inocencia, con credibilidad, de volvernos al Padre. Porque cuando éramos niños, cada vez que teníamos un problema, íbamos a nuestros papás y pedíamos ayuda, porque creíamos que ellos sí podían. Es lo mismo. Cuando Samuel tuvo problemas, lo primero que hizo fue ir a su maestro, a quien lo estaba criando. Cuando Jeremías tuvo la problemática de que él era niño, lo primero que dijo fue, Señor, aún soy niño. Entonces, ese es el punto, es volver a Dios.
Es volver a presentarnos delante de Dios y decirle, este es mi problema. Mi problema es económico, mi problema es mi salud, mi problema es mi familia, mi problema es estas adicciones, mi problema es... Y te puedo asegurar que toda excusa que pueda presentarse va a ser solucionada. Mi problema es que es niño, que soy niño. Y Dios le respondió y dijo, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No importa si aún no estás preparado, no importa que aún la cinemática, no sé cómo decirle, la escena no esté preparada, no importa. Lo que importa es ir y hacerlo. Una vez que lo hacemos, Dios va a preparar todo. Dios va a poner los tiempos, Dios va a hacer que cada cosa vaya mejorando, porque es desde niño. Los niños crecen, los niños mejoran, los niños aprenden. Hoy les decía a los chicos de Bethel, les decía, cuando somos niños, aprendemos más y nos animamos a más que cuando somos adultos. Cuando somos adultos, queremos aprender menos, queremos saber menos. ¿Por qué? Porque cada vez que sabemos más miedo tenemos. Pero no funciona así. ¿Por qué? Porque cada vez que nos vamos metiendo más en Dios, la idea es crecer. La idea es que todo eso que vamos aprendiendo, poder implementarlo, poder avanzar. Siempre que Jesús habló de avanzar, de multiplicar, de crecer. 12 años tenía Jesús, era un niño, y dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Él sabía dónde debía estar, en los negocios del Padre. Hay un texto bíblico que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Jesús multiplicó los panes y los peces, y fue un niño el que le trajo la canasta. El que le trajo la canasta con 2 panes y 5 peces. Es increíble, pero Dios habla mucho de los niños. Y hay mucho que aprender de ellos. Así que este mensaje titulado Desde niño es para que no importa el momento en que estemos, no importa el momento en que veas este video, este stream, lo importante es que veas que aún se puede crecer, que aún se puede avanzar, que aún hay muchas metas por lograr y que si caminamos de la mano de Dios, todas esas metas van a ser logrables. Todas esas metas se van a alcanzar. Porque Dios es bueno. Porque su voluntad es perfecta y agradable. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entonces confío en eso. Confío en que Dios lo va a hacer. Y si Dios lo va a hacer y lo hace conmigo, también lo va a hacer contigo. Así que te bendigo. Espero que este stream o este video haya sido de edificación. Nos vemos pronto. Buenas noches. Dios te bendiga. Chao, chao. Adiós.